En la cadena COPE, La tarde con Cristina. España es especialista en fabricar traumas históricos. ¿Cuántas veces lo hemos subrayado? Que muchos puntos de vista horribles sobre nuestra historia y nuestra nación tienen su origen en nuestro país o son aventados desde aquí. Más precisamente en aceptar los traumas que los rivales nos imponen. Esa es nuestra especialidad. Un caso prototípico es el de la Armada Invencible de 1588, la derrota de la flota española en su intento de invadir Inglaterra. Estamos en plena sección de José Javier Esparza, la historia de la gesta española, y hoy recuperando la memoria de la Armada Invencible. Claro, ¿quién no ha escuchado aquella frase atribuida a Felipe II de yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos? La gente lo dice para lo que sea, o sea, te rompe un tornillo en casa, lo que sea. Bueno, la verdad es que Felipe II nunca dijo eso. Nunca dijo de por qué yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos. Vamos a ver por qué. Vamos a ver también cómo aquel desastre militar tuvo unos efectos mucho más limitados de lo que luego se nos ha contado. Pero quizá la gran pregunta, la primera es esta: ¿qué hacía una flota española asaltando las costas inglesas? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Y comenzamos poniéndonos en el momento. Estamos, como decíamos antes, en 1588. España es la primera potencia mundial. Nos encontramos en Filipinas, en América, en Flandes. Felipe II se ha instalado ya en el Escorial, San Juan de la Cruz acaba de escribir su cántico espiritual y Santa Teresa su camino de perfección. O sea que es una época de gloria. Pero en Flandes las cosas están muy complicadas. Los protestantes calvinistas conspiran contra Felipe II. Es una conspiración que al rey no puede inquietarle demasiado, pero los protestantes flamencos cuentan con un enemigo poderosísimo. Con un amigo suyo poderosísimo, enemigo nuestro, Isabel I, la reina de Inglaterra, una reina fanática que detesta a los católicos en general y a los españoles en particular. Isabel I tiene sus barcos atacando con saña a España ya donde puede, con poco éxito todavía, por cierto. Bueno, para ella la guerra de Flandes es el instrumento ideal para hacer daño a España. Es Isabel I de Inglaterra la que está financiando a los rebeldes de Flandes. Claro, para España evidentemente es un enemigo esta mujer. Y además la reina de Inglaterra, Isabel I, acaba de cortar la cabeza a su prima, la católica María Estuardo, ex reina de Escocia. España, en consecuencia, se propone dar un escarmiento a los ingleses. Y este episodio histórico merece la pena ser reseñado aquí porque es objeto de una de las últimas películas que se encuentran en el mercado. Elizabeth, creo que se llama, ¿no? Sí, Elizabeth, efectivamente. Ahora, encima empezaremos a llamar a la reina Isabel de Inglaterra Elizabeth, por suerte de la película y por mor de nuestro desconocimiento de la historia. Lo cierto es que esa película, maravillosamente ambientada y con un atrezo y unos vestuarios muy llamativos, vuelve a difundir la versión británica de la leyenda negra sobre la España horrible que tiene que ser combatida desde el exterior. Así que atención a la peli, porque lo que pasó efectivamente no tiene nada que ver ni antes ni después de los hechos que estamos narrando. A Felipe II lo que quería era parar a Inglaterra, que dejara de financiar a los flamencos, que dejaran de crearle problemas en Flandes. Y por eso pensó en un ataque naval, es decir, la flota española era muy fuerte. Habíamos vencido en San Juan de Ulúa, en América, a los ingleses, habíamos vencido a los turcos en Lepanto, en las Azores a los franceses, era posible hacerlo. La flota española, insistimos, es fuerte, ha vencido, el golpe es posible y vamos a ver cómo se tuercen las cosas. La verdad es que al principio muy torcidas no estaban. Realmente debió de ser una cosa impresionante verlo. El plan consistía en una operación anfibia masiva. Primero la flota, al mando del Álvaro de Bazán, el de Lepanto, tenía que ir a Flandes desde Lisboa, donde estaba fondeada. En Flandes tenía que recoger a los tercios de Alejandro Farnesio y escoltarlos hasta las costas inglesas, desembarcarlos allí y que invadieran la isla. Y bueno, los preparativos debieron de ser cosa digna de verse. Bazán fue aglutinando en Lisboa barcos, sus dotaciones, los pertrechos, pólvora, cañones, en fin, de todo. Se la conocía entonces como la Grande y Felicísima Armada. No era ni mucho menos una operación secreta, es decir, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo.
había montones de voluntarios, Lope de Vega, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pero a partir de un determinado momento la cosa empieza a pintar mal. Primero, el jefe, Bazán, 62 años apretados de mar, muere mientras preparaba la partida. Dicen que envenenado por los ingleses, por cierto, pero bueno, esto nunca se verificó. La cosa es que empezaba mal la aventura ya con este tropiezo. Se soluciona el contratiempo colocando como jefe al duque de Medina Sidonia, Alonso de Guzmán el Bueno, descendiente de Guzmán el Bueno, pero Medina Sidonia flojea, no se quiere hacer cargo del cometido, dice que no tiene experiencia para ello, el rey le obliga. Al fin, el 25 de abril del 88 parte la armada desde Lisboa, todo va fatal, hay un fuerte viento de poniente, tienen que volver otra vez hacia Lisboa. Están hasta el 28 de mayo en Lisboa, por fin cuando consiguen ir hacia el norte se encuentran condiciones atmosféricas absolutamente adversas, inusuales para esa época del año. El avance hacia el norte es lentísimo. Hasta el 20 de junio no llegan a Galicia y entonces se levanta la peor tempestad del año. En fin, una catástrofe. La armada, en consecuencia, se disgrega y se tardaría un mes en volver a reunir todos los barcos en La Coruña. Entre pitos y flautas se hace finales de junio hasta que la armada se presente en aguas inglesas. Los ingleses la vieron enseguida y la verdad, todos los tratadistas militares lo dicen, si en ese momento, según llegaron, España hubiera atacado, habría ganado sin necesidad de moverse lo más mínimo, porque toda la flota inglesa estaba inmóvil y era posible acabar con ella. Pero Medina Sidonia prefirió atenerse estrictamente a las órdenes del rey, cruzar el Canal de la Mancha e ir hasta el Paso de Calais para recoger a los tercios españoles. Había enormes diferencias entre las dos flotas. Los barcos ingleses eran más ligeros y rápidos, los españoles eran más pesados y lentos, auténticas fortalezas flotantes, combatían en formación compacta. En fin, fíjate lo que era la flota española de la Armada Invencible. Es decir, había unas 137 naves, que tenías 19 galeones. Sí, de hecho, la fórmula para combatir de los barcos recuerda claramente a la que se estructuró en Lepanto. Sí, era una media luna. Era una media luna donde se colocaba a los barcos más poderosos en los flancos y se protegía a los más frágiles en el centro, y las 137 naves, que incluían 19 galeones, constituían el grueso de la formación española, junto a 40 mercantes armados. No es lo que Bazán había pensado, él había soñado una flota superior, pero bueno, en todo caso era una flota importante, ¿no? Los ingleses tampoco eran una potencia menor, es decir, tenían muchos más barcos, su artillería estaba mucho más perfeccionada, y al frente de la flota tenían en la práctica, no nominalmente, a Francis Drake, que era el corsario preferido de Isabel I, que había empezado, por cierto, ganándose la vida como traficante de esclavos y pirata, y este odiaba a los españoles desde que le dimos caña en San Juan de Ulúa, ¿no? Los barcos españoles e ingleses comenzaron a cañonearse a lo largo del Canal de la Mancha y fue una semana de combates en movimiento, con pocas bajas por ambas partes, hasta que la Armada Española alcanzó el puerto de Calais, donde tenían que recoger a los tercios de Alejandro Farnesio. En ese momento la situación no es buena para ninguno de los dos contendientes. Los ingleses no han logrado detener a la flota española en su travesía del canal y temen que la invasión de Inglaterra sea inminente. Pero los españoles, al llegar a Calais, se han encontrado con que los tercios de Farnesio no han llegado todavía. Sí, o sea que todo se complica aún más. Los ingleses empiezan a reunir barcos. Llegan a ser mucho más numerosos que los españoles. Llegan a juntar 226 naves entre holandeses e ingleses, ¿no? Y Farnesio, que lo ve, dice que él no embarca a sus tercios en el canal hasta que el mar esté limpio, cosa que también tiene su sentido, ¿no? Transitable, claro, meteorológicamente. Como la armada sigue en el puerto, los ingleses lo que hacen, lanzan un ataque con barcos incendiarios, brulotes se llamaban, que tiraban, por así decir, hacia o contra las líneas españolas, ¿no? Y acto seguido se presentan en formación de combate. Este fue en realidad el único encuentro naval entre las dos flotas en toda esta aventura. El combate de Calais a cañonazos desde corta distancia fue tremendo. No hubo un ganador. A los españoles se les acabaron los víveres y a los ingleses las municiones. Pero entonces ocurrió lo peor. Claro, entonces es cuando una fortísima tempestad cubre el cielo, los ingleses se marchan, los barcos españoles literalmente quedan desperdigados por la mar. Aquí es cuando acaba la campaña militar,
que ya ves que fue exigua, pero es cuando empieza la tragedia. Como no podían volver a España por el Canal de la Mancha, pero estaban ahí los ingleses, ¿qué hacen? Intentan una ruta por el Mar del Norte bordeando todas las islas británicas, Escocia e Irlanda, y esto fue realmente el desastre. La mayor parte de las pérdidas de la Armada Invencible fue cuando los barcos españoles encallaron contra las costas escocesas e irlandesas. Las bajas se contaron por miles de hombres y los que más suerte tuvieron fueron a parar a Irlanda, donde en general se les trató bien. Varias decenas de náufragos pudieron volver a España vía Escocia, pero muchos, la mayoría, fueron brutalmente asesinados por los ingleses. Es fácil, imagínate la cara que se le puso a Felipe II cuando se enteró de la catástrofe. La frase que, según la tradición, pronunció fue esta: yo envié a mis naves a luchar contra los hombres, no contra las tempestades. Doy gracias a Dios de que me haya dejado recursos para soportar tal pérdida. Y no creo importe mucho que nos hayan cortado las ramas, con tal de que quede el árbol de donde han salido y puedan salir otras. De aquí viene la célebre sentencia: no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos. Pero hay que decir que Felipe II en realidad no dijo nada de tempestades y elementos. Eso se lo inventó Modesto Lafuente en el siglo XIX. ¿Qué es lo que dijo en realidad el rey Felipe? Lo sabemos porque se lo escribió a los obispos. Fue esto: debemos loar a Dios, por cuanto Él ha querido que ocurriera así. Ahora le doy las gracias por la clemencia demostrada. Durante las tormentas que la Armada tuvo que soportar, esta hubiera podido correr peor suerte. ¿Cambió el mapa del mundo por aquel desastre? Nos preguntamos. No, la verdad es que no. Es verdad que el poderío español menguó, que el inglés creció y los franceses fueron los que sacaron ventaja de todo esto, hay que decir. Ocurre a menudo, ocurre a menudo. Con mucha frecuencia. Pero España siguió siendo una potencia fundamental hasta por lo menos la primera hasta medio siglo después. Lo que sí que cambió fue la mentalidad, es decir, el optimismo español del momento. Y a partir de este episodio pues empieza a extenderse una especie de resignación trágica que expresa muy bien esta frase, precisamente, esta frase que nunca se pronunció, de yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos. Nos vamos con Jaime Peñafiel. La tarde con Cristina, Cadena COPE.